Las Palmas de Gran Canaria ha sumado un atractivo más a los muchos que posee. Se trata de un nuevo medio de comunicación verdaderamente revolucionario. Es el tren vertebrado español que efectúa un recorrido de 55 kilómetros desde el Puerto de la Luz hasta el sur de la isla, más concretamente en Maspalomas, donde rinde viaje. Conviene hacer algo de historia. Allá por el año 1940, los ingenieros españoles, señores Goicoechea y Oriol, realizaron las primeras prácticas de su famoso Talgo, un tren articulado ligero que suponía una importante transformación en el concepto hasta entonces en uso de los convoys ferroviarios. Desde aquellas fechas el Talgo surca raudo y con éxito diversas rutas ferroviarias nacionales y extranjeras. Ahora, este nuevo tren vertebrado, de los mismos inventores, es un paso más hacia adelante y trascendental, por cierto, en el mundo de las comunicaciones. Su diseño hace imposible los descarrilamientos. Las clásicas ruedas de hierro van recubiertas por neumáticos, lo cual hace más silenciosa y cómoda la rodadura. Y finalmente las velocidades que puede alcanzar, no apreciables en estas pruebas, exceden con mucho a las que puedan obtener cualquier tren convencional. Quizá algún espectador pudiese pensar que este nuevo sistema es solo apto para cortas distancias. Nada de eso. El tren vertebrado podrá ser utilizado para todo género de itinerarios, cortos, medianos o largos, e igualmente podrá emplearse en el transporte de mercancías. ¿Qué tal? Bienvenidos a este patio de tertulias de Gran Canaria Televisión, en el que cada semana abrimos este espacio para hablar. Como habrán visto en el vídeo de introducción, hoy queremos meternos en los entresijos del tren vertebrado de Gran Canaria, que allá por los años 70 pues debutó o quiso debutar con la aureola de ser nada más y nada menos que la mayor atracción mundial, como lo llamó algún periódico local de la época, y que sin embargo se quedó en un, también como se denominó después, un fallido experimento, y que no se han terminado de aclarar las causas de aquel, hoy ya podemos llamarlo, fracaso. Para eso están con nosotros dos protagonistas, dos invitados que estuvieron en la primera línea de aquella historia. Son los profesores Ángel Lafuente Zorrilla, al que ya saludo. Buenas tardes, don Ángel. Buenas tardes, don Chema. Y don Francisco Hernández Belda, que también estuvo en primera línea y que también pasó a saludar. Buenas tardes, don Francisco. Muy buenas tardes a todos. Este programa, en el que el equipo de redacción ha dado a llamar Los vagones oscuros del tren, pretende poner ese poco de claridad, ese mucho de luz en el desarrollo de aquello que ocurrió, en la historia de aquello que ocurrió, precisamente atendiendo a las cuestiones que nos plantean, a las cuestiones que nos van a aclarar nuestros dos invitados. Y para iniciar un poco más profundamente las presentaciones, porque ustedes saben la filosofía de nuestro programa ya, que es familiar, diremos que los vagones oscuros del tren, don Ángel tuvo un protagonismo principal, pero don Ángel, a usted se le conoce básicamente por su faceta como profesor, colaborador de varias universidades, por su relación con el mundo de la comunicación, especialmente aquí en Canarias, y además luego por ser el promotor, creador de un sistema, además de oratoria, dice usted y suele decir usted de sí mismo que es un enamorado de la palabra. Así es. Pero no está hoy con nosotros por esto. Hoy está usted con nosotros porque vivió en primera línea justo cuando además venía a ocupar la plaza, o ya ocupaba la plaza de locutor en la televisión española en Canarias. Vivió en primera línea, como digo, aquel inicio del tren vertebrado. ¿Cómo se relacionó, cómo se vinculó usted entonces con el inicio del tren vertebrado de Gran Canaria? Pues fue muy sencillo. Yo me vinculé cuando el tren vertebrado estaba ya en marcha, a punto de no llegar a la estación, sino de descarrilar, o medio descarrilado. Yo era entonces un joven periodista que viene aquí, que llega en el año 70, finales del 70,
a Televisión Española en Canarias como locutor, me enamoré de Canarias, me enamoré de los canarios y más de las Canarias. A mí me pareció una ilusión aquella vida mía, lo que hacía, el archipiélago, la gente, y de pronto veo un elemento formidable, futurista, en las alcaravaneras, el tren vertebrado. Me informo, a mí me parece, dentro de mi ignorancia, un sistema de futuro. Digo, qué maravilla, Canarias, con su belleza, con su buen clima, con la bonomía, y encima le colocas esto encima. Yo veía en la prensa que Renfe estaba tomando nota, que había países extranjeros que estaban tomando nota, que había aparentemente un apoyo por parte del Ministerio de Transportes, o como se denominara en la época, y 4 pesetillas que teníamos mi mujer y yo las invertimos. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaban las sociedades, ni anónimas ni nada, y de pronto, al cabo de unos meses, recibo una convocatoria del presidente de Inmobiliaria Transeuropea, que era la entidad que tenía la concesión de Trenes Vertebrados S.A., recibo la convocatoria de una asamblea. Y acudo a la asamblea. En la asamblea yo tomo la palabra, según he leído en las actas, que yo redacté incluso, posteriores, le protesto al presidente diciéndole que no me ha contestado a una carta que yo le he escrito. ¿Qué contenía aquella carta? Chema, ni idea. Pero digo, aporto otro dato, otra queja. Le digo, señor presidente, hombre, por favor, cuando usted convoque una junta general, que se han redactado los textos adecuadamente. Ya me contarás tú qué tiene que ver la redacción de una convocatoria con la economía de una empresa. Bueno, termina que... y me ofrecí, digo, mire usted, yo escribo más o menos bien, me ofrezco a revisar los textos de las comunidades que usted haga. Y no bien terminó aquella asamblea, vino el presidente hacia mí. Oiga, señor Lafuente, tal, claro, yo le conozco por la tele, yo venía en los telecanales, ya éramos 4 pelagatos de... Hombre, si usted nos quisiera echar una mano y tal y cual, pues muy bien, véngase por las oficinas. Fui por las oficinas y enseguida me nombran secretario del Consejo de Administración de Inmobiliaria Transeuropea. Y ahí estoy yo, escribiendo actas. He tenido que revisar ahora el libro de actas, que para mayor autenticidad, Chema, sí que sí, soy que yo sí, el depositario. que si lo abres, Ángel, por favor, vemos que además tiene su sello oficial de aquella época, por supuesto. Las primeras firmas que efectivamente certifican esto que está diciendo. Efectivamente, es decir, se podría hacer una tesis doctoral de alguna manera de hasta aquellos papel años. de pago. Exactamente, así es. Y bueno, cuando aquello ya se fue a pique, pues yo recuerdo malamente que a las 4 cosas, los 4 muebles que había por ahí, pues, digo, ¿y dónde lo llevamos? Pues esto cuesta dinero llevar a un almacén. Oye, pues cada uno llevaros algo, se debió de decir. El hecho es que yo, en mi casa de Madrid, todavía conservo una especie de armarito con 4 cajones, que lo tenemos en el lavadero para meter, pues, cables, utensilios y tal. Eso pertenecía a las oficinas. Y el libro de actas también me lo encomendaron a mí. Y obviamente, te juro que hasta hace unos claro. años no me di cuenta que tenía libros de actas, efectivamente. Claro. Eso fue, sí. Me llevó la ilusión, me llevó un sueño, perdí el dinero, aprendí bastante, eso es cierto. Luego, ahora voy a presentar al siguiente invitado, le voy a dar pie también a su propia presentación, pero después nos metemos en los entresijos que decíamos al principio de por qué pudo fracasar este experimento que nació, como digo, con esa aureola de que iba a ser una gran obra, e incluso, como usted bien decía antes, don Ángel, pues llamó la atención incluso de la prensa mundial. Decíamos al principio que nuestro siguiente invitado era don José Francisco Fernández Belda. Don José Francisco Fernández Belda, también profesor, es ingeniero y además articulista en diferentes tipos de medios de comunicación, tanto digitales como en radio y en televisión local. Don José Francisco, ¿cómo empezó su vínculo, por hacer la misma introducción que con don Ángel, cómo empezó su vínculo con este proyecto que luego iremos desmenuzando del tren vertebrado de Gran Canaria? Bueno, hubo 2 fases. La primera, la de todo ciudadano, que lo veíamos en los periódicos, las discusiones, unos a favor, otros en contra, había de todo. Era, vamos, la clásica polémica que se organiza con todas estas cosas.
Pero después ya, al cabo de los años, casi cerca del final, allá pues sería, no recuerdo muy bien, pero sería el año 73, pues el tren se acabó en el 75, sería el 73, pues y yo era cofundador de un gabinete de análisis, se llama EAPSA, Equipo de Análisis y Proyectos, del cual compartíamos con Óscar Vergasa, Antonio González Vieyte, Fernando Vergasa, en fin, y éramos delegados de Ramón Tamame, o sea, de Iberplan aquí, tal, bueno, y entonces la Transeuropea nos encarga un análisis económico del proyecto de viabilidad. Fíjense que estamos hablando al final, ellos tenían ya los suyos, hacía años que tenían los suyos, por eso ya estaban colocados todo la paramenta esta que hemos visto en el vídeo en la avenida Marítima, ¿no? Básicamente nos lo encarga porque nosotros habíamos hecho el primer estudio que se hizo del transporte de viajeros en la isla de Gran Canaria. Entonces teníamos fresca la metodología y los datos, por tanto se podía hacer muy rápidamente. Entonces, claro, cuando se analiza, dejando a un lado el tema de ingeniería, eso de Goicoechea, ¿no? Eso es otro tema, no entramos en eso. Y tampoco entro en el tema si es más o menos estético, los pilares, eso es un tema de otra naturaleza. Esto es un tema de viabilidad económica. Y entonces se ve que no lo es, por una serie de razones que son las mismas que se están utilizando ahora para tren. Entonces, ese es el tema. En esas razones entraremos ahora y las iremos descomponiendo una por una, o por lo menos en bloques diferenciados para poder entender cuáles podían haber sido esto que nosotros llamamos en nuestro titular de hoy los vagones negros, y que pueden ser aquellos puntos débiles. Pero por seguir haciendo una introducción a todos ustedes, el proyecto del tren vertebrado de Gran Canaria, que enamoró a don Ángel Lafuente, era un proyecto que intentaba unir la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con el sur de la isla. Exacto. ¿A través de qué sistema? ¿De qué sistema? Era unos raíles que eran unos elevados, ruedas de goma, era indescarrilable. Esa era... Digamos que las ruedas, lo voy a explicar mal, lo explicaría mucho mejor un ingeniero como José Belda. Las ruedas iban como a media altura, de manera que al llegar a las estaciones, ¿qué pasaba? Pues claro, como íbamos por mitad del raíl, pues automáticamente el raíl bajaba un tramo, permitía la entrada y salida de viajeros, se volvía a subir o se volvía a elevar ese tramo de raíl y continuaba el tren. Esto que está comentando Pepe, que hemos hablado muy poco, me da la impresión, por lo que tú cuentas, de que quizá los gerifantes del tren, los que venían de antes, los que mandaban, era un corrito inocente, ocultaron vuestros datos, porque nunca oí hablar de ese problema. Y aquí no he encontrado nada, no he leído todas las actas. Quiere decirse que aquello siguió funcionando, aparentemente, incluso hubo algunos que pusieron dinero particular, ignorando, ocultando ese informe negativo de tu institución. ¿Con maldad? Probablemente no, porque hay muchos reflejos y comunicaciones y escritos de que había apoyo estatal para poner en marcha el tren. Incluso, yo recuerdo perfectamente que se me dijo que el ministro de Transportes de la época, me suena Valdés y González. Antonio Valdés y... ¿Ves tú? Exacto. Tenía un especial interés, que era un poco como la herencia que él iba a dejar. Bien, sí que puedo contar, si tú luego me lo permites, alguna anécdota muy curiosa de mi estancia en el tren como secretario del Consejo de Administración, de dos iniciativas que yo tuve y que vienen vinculadas con un personaje de la época. Hablo de él con todo el respeto y admiración, porque al parecer fue un hombre muy preparado, que trabajó mucho como buen canario por Canarias. Yo tengo una anécdota de la que soy único testigo, puedo autentificarla, y me gustaría, antes de estirar la pata, como decimos en mi tierra, si tú me lo permites, comentarla en su momento en el Tiene programa. Usted ahora mismo todo el micrófono abierto. Magnífico. Para contarnos eso, que además sirve de carácter
histórico por un lado e introductorio de las personas que iban rodeando. Ya don José Francisco citó a algunos de los personajes que formaban parte de su gabinete, y luego ahora usted va a citar a otro personaje que pues parecía tener una cierta significación. Sí. Mira, yo llego aquí a Canarias, efectivamente me enamoro de todo, me enamoro del tren también, empiezo a escuchar y empiezo a leer que hay una contradicción en la prensa local, unos a favor, otros en contra. Hurgo un poco, me dice, no, claro, es que el tren vertebrado hundiría en la miseria a los empresarios de las guaguas al sur. Se me dice, nosotros, Inmobiliaria Transeuropea, vamos a garantizar recoger todos los obreros que sobren en la guagua, choferes y tal y cual, e incorporarlos al tren vertebrado. Bueno, lo veo lógico, pero a la vez comienzo a recoger en la calle que hay cierto caciquismo aquí, como lo había en todas las partes, y que hay un señor que manda mucho, don Matías Vega Guerra. Yo había hecho la carrera de filosofía, tengo la licenciatura en la Universidad de Comillas, en la Universidad Complutense de Madrid, y estaba muy de moda las relaciones públicas, y me hice la carrera de relaciones públicas en el CEU, y venía con esa mentalidad de la buena forma, de las buenas relaciones, y dije, bueno, vamos a ver, si aquí hay un señor que manda, que se llama don Matías Vega Guerra, habrá que hablar con don Matías Vega Guerra. Propongo el asunto en el Consejo de Administración, les parece muy buena idea, y pedimos audiencia con don Matías, que tenía el despacho o la casa, no lo sé, en la calle Triana. Podría decir ahora en qué lugar estaba su despacho. Hay una placa. Hay una placa, ¿ves tú? Fuimos allí a verle, el hombre muy cortés, pero realmente nuestras súplicas, porque veníamos a pedir, don Matías, usted que manda tanto, por favor, ayúdenos. No nos hizo caso. Pasaron algunas semanas y volví en otra reunión del Consejo de Administración a plantear lo siguiente. Por favor, déjenme ir yo solo, déjenme ir a mí solo a ver a don Matías Vega Guerra, pero hay que ofrecerle la presidencia del Consejo de Administración de Inmobiliaria Transeuropea y un buen paquete de acciones. Perfecto. Le solicité de nuevo la audiencia a don Matías Vega Guerra. Ponte en mi caso, era un pobre inocente, ¿no? Bien. Pero, don Ángel, sí. Permítame una interrupción. Sí. ¿Por qué ese interés en hablar con don Matías Vega Guerra y en ofrecerle entonces ese paquete de acciones y la presidencia de Transeuropea? Porque yo desde luego creía y entiendo que el Consejo de Administración entendía también que si don Matías Vega Guerra se ponía a nuestro favor, el tren circulaba. Nada más que eso. Entonces, o sea, que aquí no se movía una tacha si no lo decía don Matías Vega Guerra. Esa era la filosofía que yo había recogido. Yo fui a ver a don Matías y le dije, don Matías, muchísimas gracias por recibirme, no le voy a ocupar apenas tiempo. El otro día estuvimos reunidos con usted, el presidente, el vicepresidente, el consejero delegado y yo. Nos atendió usted amablemente, pero he propuesto al Consejo de Administración acudir de nuevo a usted y agradezco esta audiencia para ofrecerle la presidencia de Inmobiliaria Transeuropea y un paquete de acciones que usted determinará. Porque yo vengo entendiendo en los 3-4 años que llevo ya viviendo en Canarias, que en Canarias no se mueve una hoja sin que don Matías Vega Guerra lo conozca. Y el hombre, con una gran elegancia y un cabreo indisimulado, dice, tiene usted mucha razón, don Ángel, usted es un hombre inteligente, me dijo. Aquí no se hace nada sin contar con Matías Vega Guerra, y para este asunto no se ha contado conmigo. Pues don Matías, vamos a contar con usted. La presidencia del Consejo de Administración es suya y hablemos de un paquete de acciones, incluso generoso. Y me dijo él, señor Lafuente, no me interesa para nada presidir Inmobiliaria Transeuropea, no me interesa para nada las acciones, seguramente sabía que era una ruina aquello, pero en atención a que usted ha sido un hombre que ha descubierto la realidad de Canarias, yo le prometo que la invectiva de alguna prensa contra el tren desaparecerá. Y he de decir que se cumplió. Con eso no critico a nadie, ni hablo en contra de nadie, porque de verdad hablar del pasado con visión de hoy es demagogia, pero ciertamente no fuimos, vamos, no fue el asunto, es más, cuando ya se derriba toda la balaustrada de las alcarabaneras, apenas hay en una esquina, en el día de hoy, se ha acabado de desmontar el tren vertebrado. Esa es una anécdota viva de que efectivamente había, no solamente caciquismo porque la gente lo dijera por la calle, sino que había una autoridad que decía, sí señor,
Yo, no es que dijera yo soy el cacique, pero aquí no se hace nada sin contar conmigo. Vale, pero esto da como resultado entonces que todo lo que podía moverse a nivel de la opinión pública a favor y en contra del proyecto del tren vertebrado, que se llamó TV2, creo que se denominó técnicamente, fuese silenciado. Y ese silencio es lo que permanece hasta ahora. Es decir, alrededor de todo aquello hubo como se demostró, y ahora mismo es lo que nos trae a esta tertulia de hoy, un fracaso. Sí, es decir, hubo un fracaso. Desde su punto de vista, hoy, habiendo vivido aquello en primera línea de fuego, por decirlo así, porque fue una lucha, ¿cuál cree usted que pudieron ser esos puntos débiles que nosotros llamamos hoy vagones oscuros? A mí me parece que hubo una mala planificación, una soñadora planificación. A mí me olió entonces, y viendo las actas me huele todavía más, que hubo más ilusión, más sueño que números. Y estos caballeros vinieron a decir, oiga, la ilusión está muy bien, es maravillosa, pero aquí hay unos números. Eso es lo que yo interpreto. Don Francisco Hernández Belda era el encargado, uno de los encargados pertenecientes a ese equipo que se encargó, digo, de la valoración de ese proyecto, de la valoración económica de ese proyecto. Pero antes hizo usted un matiz que me lleva a mí a una pregunta que creo interesante. A posteriori, ¿cuándo le hicieron a ustedes, primero quién, cuándo y por qué le hicieron a ustedes esa solicitud de una valoración cuando ya había unas previas? Bueno, primero hay que decir que este estudio es a instancia de parte, es decir, lo encarga, no es un estudio público, ni el Estado, lo encarga la inmobiliaria transeuropea, para saber, para tener la verdad. Es como cuando alguien encarga una encuesta para saber lo que es, otra cosa es lo que publica después, pero eso es la realidad. Entonces, pues no puedo recordar muy bien el año, pero tuvo que ser en el año entre el año 72 y el año 74. Pues eso, ¿no? Entonces, pero las líneas básicas del asunto eran, primero, un error sistemático, que es prácticamente el mismo que se está cometiendo ahora con los nuevos estudios del tren, del cha-cha-cha del tren, este que tenemos aquí ahora montado. También lo tocaremos ahora. Sí, es considerar que Salcay, que era entonces el transporte público que había, entonces no era ahora global, Unión de Salcay y Utinsa, pero eso era Salcay. Que cubría la zona sur, además. La ruta del sur completa, o sea, desde Las Palmas hasta el sur, bueno, pasando por Telde, Ingenio, es decir, todas las comarcas del suroeste, ¿no? Sur y suroeste. Bueno, pues esto, claro, cogieron un estudio original que se hizo en Madrid, sin conocer muy bien la geografía canaria, ni cómo es, sino simplemente esos estudios que se hacen sobre mapa y en un gabinete, y no quisiera tildarlo de colonial, pero casi, ¿no? Entonces se suponía que todos los pasajeros que transportaba Salcay tenían origen en Las Palmas, destino sur. Claro. Claro, y eso es falso, porque nosotros estamos en presencia de lo que se llama en tecnología de transporte una conurbación urbana. Es decir, la gente se sube en Las Palmas, se baja en Telde, se sube en Telde, llega hasta Doctoral, de Doctoral a vecindario, de vecindario, en fin. Por tanto, cuando se ve esto, ya las cifras origen-destino ya empiezan a aparecer que no cumplen con las condiciones. Y que hay que llegar forzosamente a un acuerdo con Salcay para que actúe de escoba, cambiando el proyecto y teniendo que colocar estaciones intermedias. Claro, con lo cual ya los tiempos se disparaban, ya no eran los 20 minutos iniciales, ya entonces estamos hablando de otra cosa. Y además de la colaboración de otra empresa distinta, que en este caso Salcay, para que lleven, por ejemplo, de Telde hasta la autovía, hasta donde estuviera la estación, llevar los viajeros, que es lo mismo que se plantea hoy. Es que el paralelismo es total, y eso es más que discutible. Primero, desde el punto de vista económico, y segundo, desde el punto de vista hasta del propio usuario, porque un señor que vive, por ejemplo, en Telde, si tiene que coger una guagua que lo lleve hasta la estación, ahí tiene que coger el tren, y el tren lo deja en el Faro, por poner un ejemplo, y tiene que coger allí otra guagua o otra lo que sea, para llegar a su destino, triste cosa es.
Máxime cuando en el sur, desde que entra uno de San Agustín para allá, hay un grave problema, que Salcay es un transporte interurbano, no es urbano. Por tanto, no puede ir por cualquier sitio en establecer una serie de rutas de distribución de viajeros, sino aquellas que les permiten. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que te cae en la demanda. Se cae la demanda y se cae la filosofía inicial del proyecto. Claro, que era la demanda que es origen Las Palmas, destino sur. Ni que decir tiene el asunto de pensar en el aeropuerto, pensar que un guiri va a coger de llegar a la estación, en fin, todo esto es impensable. Hay una cosa que como... Pero otra cosa, dime. Y hay otro matiz importante. El proyecto inicial partía de que las vías, que es una idea excelente, o sea, porque evita la infraestructura fija sobre el terreno, que tratándose de un tren tiene que tener pendientes muy suaves, porque el tren es una aberración, es hierro sobre hierro, o sea, por tanto no puede tener grandes pendientes, mientras que las vías del tren vertebrado basta con alargar o acortar un poco las columnas, y con lo cual consigues un nivel, y además hacerla pasar por la mediana de la autovía, con lo cual no hay expropiaciones. Cuando Antonio Valdés y Sánchez Roldán, el ministro de Transporte, dicen esto, dicen, no, pues la mediana no puede ir, porque esto es aceptar un montón de muertos al año. Pues está súper comprobado, ¿no? Entonces tiene que ir por dentro. Entonces ya empezamos a hablar de expropiaciones, a lo largo de 52 kilómetros. Ojo, estamos hablando de otro tipo de cosas que hay que sumarlo. Claro, a la viabilidad económica. Claro, cuando uno está estudiando la viabilidad económica, y no solo de la inversión inicial, sino del futuro. Este es un poco el tema. Esto, como vemos, son un montón de impedimentos que o no se tuvieron en cuenta en los cálculos iniciales o en los estudios iniciales, pero sin embargo yo quiero que usted, don Ángel, como secretario de aquel Consejo de Administración, me confirme o me desmienta si es verdad que a Transeuropea se le dio la concesión del tren antes de presentar un proyecto sólido y, ¿cómo diría yo?, sin tener una inversión cerrada. Yo creo que la concesión, la autorización, vamos a decirlo así más claro, definitiva, yo creo que nunca llegó. Realmente las actas del Consejo de Administración y en las actas de la Junta General de Accionistas se habla de el ministerio tal, pero habrá que esperar. No hubo nunca la concesión o la autorización, porque eso hubiera revertido en que el Estado, si luego no se produce el tren tal. De todas maneras, amigo Chema, señor Ayaso, me encantaría, puesto que hemos de ser honrados, y aquí estamos hablando con una enorme honradez, que yo estoy hablando como un secretario de Transeuropea, de Inmobiliaria Transeuropea, pero realmente que caí allí por casualidad, ajeno a casi todo, número uno. Luego sé, porque me encanta venir por Canarias a trabajar, etcétera, sé que ahora hay un nuevo proyecto. Yo ni quito ni pongo rey, no tengo la menor idea de las razones que haya para impulsarlo, de los problemas, etcétera. Ahí el señor José Fernando Belda sabrá entender, doctores tiene la Iglesia. Por lo tanto, yo aquí he venido meramente a aportar, gracias a esta emisora de televisión y gracias a su gestión, he venido a aportar un testimonio que me parece interesante, no ya porque se refiere al tren, sino porque se refería a una época, o se refiere a una época donde había una mentalidad de que el caciquismo tenía un valor, claro, y una presencia. Es lo que puedo decir, pero concesión creo que nunca hubo. Claro, esto de concesión nunca hay, pero sin embargo la obra sigue adelante, pues esto tiene una serie de luego procedimientos. La obra era una exhibición, exigida por Madrid, había que exhibir. Claro. Y no era la primera exhibición, se había hecho otra en Euskadi anteriormente. Pero esto ocurre, sí, a lo mejor de ahí el número 2 de TV2 en aquella definición técnica que se le dio. Pero esto ocurre que da como resultado que, bueno, no hay una concesión, la obra sigue adelante y esto provoca no solo las protestas de los distintos sectores que ustedes han ido comentando ahora, sino que una serie de
retrasos en la obra, de prórrogas para ir cumpliendo con aquellos plazos que se habían dado inicialmente. Esto, usted desde esa primera línea, don Ángel, ¿cómo lo vivió si recuerda que todo aquello ocurrió? Lo que usted indica, hay que añadir otro dato. Hubo muchísima gente que perdió dinero, yo entre ellos. Yo tengo el listado de los inversores y no están todos, por ejemplo, yo no estoy. Tengo el listado, aparte del acta, del libro de actas, hay un listado enorme de canarios y canarias que hicieron inversión de dineros, algunos de dineros importantes. Es decir, que Ángel Lafuente, pobre periodista, joven periodista que aparece en un territorio del que se enamora pero que no conoce, un joven ajeno al mundo de la empresa, un joven que tiene 4 perras gordas, primeros ahorrillos de la familia y que invierte en algo que le parece que va a ser muy rentable y sobre todo una gran avanzada para Canarias, pero hubo mucha gente que no eran jóvenes periodistas, que eran canarios y que invirtieron un montón de dinero. Eso fue lo más grave. Y es triste recordar aquello porque el final, a pesar de la poca memoria, fue que se desmontó el tren y los vagones fueron a parar a un almacén que yo alquilé, seguramente de mi bolsillo, por allá, por donde estaba el hospital insular, un poco más allá. No recuerdo cómo se llamaba aquella zona. La Laja no puede ser, ¿no? No, la Laja no, la Laja es es aquí. al revés, sí. Bueno, la San playa. Cristóbal, la salida, Sí. Ahí estuvieron los vagones. A mí me daba una tristeza tremenda, no ya por mi dinero, que también me dolió mucho, sino por aquel sueño que se había quedado allí. Y por ahí iban los chavales, entrar. Renfe quiso recuperar, están las actas, quiso llevarse a la península los vagones, y porque realmente se seguía creyendo en el invento, porque era muy creíble. Otra cosa es que fuera realizable o no. Y yo te puedo decir que el último contacto que tuve con todo esto fue que Fernando Rivero San José, íntimo amigo de José Canela, que figura como alto cargo en Inmobiliaria Transeuropea, y yo fuimos a visitar a la viuda de Alejandro Garaikoetxea a Madrid. Esto es la última conexión que yo tuve con Rasco. Y don José Francisco, usted vio esto desde el punto de vista del estudio económico, pero también como ciudadano, como bien nos indicaba al principio. Al principio del vídeo hemos visto, al principio del programa hemos visto ese vídeo en el que se ve esa prueba, en el que el tren recorre un tramo de esas vías que se pusieron, como bien decía don Ángel ahora, a modo de exhibición. Perdona si es usted tan amable. Era un vídeo de Nodo. Sí, era un vídeo El de Nodo, es que lo digo para la audiencia, porque usted es muy joven, la audiencia. El Nodo era un reportaje una cinta, una pequeña película con 4 o 5 noticias importantes para la época que se emitía en los cines, se proyectaba en los cines antes de la película. Es decir, el Nodo era el telediario en aquel entonces. Entonces, que el Nodo dedicara un reportaje al tren vertebrado, seguramente a mí también me convenció de invierte aquí porque esto es de futuro. Y dicho esto, porque efectivamente se le dio mucha importancia en la prensa y efectivamente en el Nodo, que luego entraba en todas las salas de cine nacional, porque era de Nodo. Pero sin embargo, esta prueba que se hizo y que hemos visto en el vídeo, empezó ya con mal pie, porque don Alejandro Goicoechea tuvo que arrancar, según el servicio de documentación de nuestro programa, tuvo que arrancar aquel tren con ¿cómo se llama? Un aparato, aquellos eléctricos portátiles, para que el tren pudiera arrancar y ni siquiera pudiera alcanzar una velocidad similar a la que podría alcanzarse en aquel tramo. Es decir, aquello ya tenía como se dice en el ámbito futbolístico, marchamo de fracaso, ¿no? Y esto, como ciudadano, ya no como estudioso del plan de viabilidad económica, sino como ciudadano, una vez visto aquello, y ya que entonces don José Francisco en aquella época ya tenía más de 15 años. Algunos más, pero muchos más. Pero ¿cómo se vivió eso en la ciudadanía? Aquel fracaso que luego fue a parar a aquellos almacenes y a otros muchos sitios. Pues
creo, independiente de esa anécdota inicial, que eso puede pasar en cualquier proyecto, eso, se lo pregunten a algunos políticos que quieren ir a visitar al presidente y no pueden visitar más que una cadena de televisión. Por tanto, eso puede pasar en todos lados. Ahora bien, esto se dividió. Gran Canaria tiene, a veces cuesta trabajo decirlo, tiene una gran diferencia con Tenerife. En Gran Canaria, dígalo usted sin problema. Sí, no, sí. Si después me quitan el carnet de país para allá, de otra cosa. En Tenerife se hacen las cosas y después se discuten. Aquí primero se discuten y después no se hacen. Aquí hay una poderosa cofradía del Santo No, que primero dice no y después, si la fuerzan, a lo mejor dice sí. Eso por un lado. Un matiz importante en este proyecto es que Inmobiliaria de Casa Europea era una entidad privada y claro, ponía su dinero. De ahí la afirmación que hace Ángel Lapuente de que mucha gente perdió dinero. No fue el Estado. Aquí vamos a perder dinero, en el nuevo tren vamos a perder dinero todo, porque se hace vía impuestos. Claro, te dicen, no, esto no cuesta. ¿Cómo que no cuesta? Aquí nada es gratis. Esto lo van a sacar por otro lado. Claro, entonces, siempre hay gente, eso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sentimental, siempre hay gente que se opone a todo. Yo recuerdo, por ejemplo, las grandes discusiones para cuando se construyó la Avenida Marítima del Norte. Se decía que eso es un disparate, y eso lo hace Ramírez Betancourt para pasar a la historia. ¿Qué sería Las Palmas sin la Avenida Marítima del Norte? Ya, pero también se podía haber hecho esa pregunta de qué sería Las Palmas sin el tren vertebrado, y sin embargo el tren vertebrado, que nació, como digo, con aquella fama y aquella aureola, no se llevó a término. ¿Eso cómo sentó emocionalmente a una ciudadanía que se ilusionó? Que se ilusionó, pero hay una diferencia con la Avenida Marítima del Norte. La Avenida Marítima del Norte era una necesidad de espacio. El tren no, el tren era casi un signo de modernidad, que nos vamos a colocar en el siglo XXII. Tanto en el año 70. Claro, entonces se veía como eso, y cuando uno veía en algunas películas el tren en Tokio Alto, no sé qué, o sea, tenía un marchamo de modernidad. Entonces eso era una cosa que enamoraba a algunos y cabreaba a otros. Cabreaba profundamente a otros. Entonces, a veces se publicaban fotos que eran profundamente injustas. Se decía, se sacaba una foto no de frente, sino totalmente de lado, y aparecían todas las columnas juntas y decía, esto es una pared de hormigón que no nos va a dejar ver el muelle. Claro, pero eso, son sentimientos, o sea, se apelaba a los sentimientos, ¿no? Pero esto es común en Gran Canaria. Lo hemos visto, por ejemplo, por poner dos ejemplos que me acuerde ahora, el Siam Park en el sur, porque se aparecieron unas lapas y unos burgaos, hemos casi abandonado, si el propietario del Loro Park no se arrepiente, un proyecto interesantísimo de interés turístico. Pero tenemos otros dos, ¿cómo se llama? Los teleféricos. El teleférico al Nublo y el teleférico a la Isleta. Y si uno se fija, los argumentos del no son para echarte a llorar. Bueno, pero Pepe, son iguales. Por buscar ese denominador común entre los, como usted lo llama, la cofradía del no. Y, el santo no. Perdón, del santo no, sí, que eso del matiz también, es importante. Y la realidad de aquel, porque lo que me interesa en este programa realmente, y ahora sí que les pido ayuda a los dos, es terminar por concluir, por dejarle claro a nuestros espectadores cuáles fueron aquellos vagones oscuros. Hemos visto varios. Hemos visto una mala proyección económica. No era viable en aquel entonces y no era viable por todas estas cosas que hemos estado viendo aquí. Hemos visto otros que ha sido diferentes tipos de oposición, tanto en la ciudadanía como en algunos profesionales, en este caso pues a lo mejor de medios de transporte o algún otro que ustedes me apunten ahora. Y después eso que matizaba don Ángel al principio, de que nunca llegó la autorización y sin embargo se llevó a cabo. ¿Ustedes creen que estos 3 puntos o algunos otros más que ustedes pongan, puesto que esto tiene formato de tertulia y por tanto podemos intervenir sin orden, bueno, con orden pero sin concierto, estos 3 aspectos que hemos visto pueden ser exactamente esos vagones negros, esos puntos débiles del proyecto del tren vertebrado de Gran Canaria? Chema, usted el concierto lo lleva muy bien.
De manera que yo le agradezco. lo lleva divinamente bien, no obstante, le agradecemos seguramente que Pepe Belda y yo el buen concierto que hacemos. Todo junto. Pero a mí me parece, de una manera humanista o humanística y no económica, me parece que se soñó mucho, no se hicieron los estudios económicos previos, completos y adecuados, se toleró por parte de Madrid que se hiciera la demostración sin esos estudios consistentes, y me da la impresión de que en el Ministerio de Transportes debería haber alguna oficina fiscalizadora como para decir, oiga, no emprendan ustedes este proyecto porque se van a estrellar. De todas maneras, yo creo que hubo muy buena voluntad, sinceramente, mucho sacrificio, mucho dolor, mucho seguir aguantando aquello por si resucitaba el muerto. Y por cierto, mientras usted preguntaba a José Belda y él contestaba, he abierto el libro de actas y hasta tuvimos la mala suerte. Esta acta está firmada ya por mí como secretario. Acta de la Junta General Extraordinaria del día 20 de junio de 1975. Es un acta enorme. Se entra en economía, se entra en la economía de las obligaciones económicas que tenía Inmobiliaria Transeuropea S.A. pendientes. 20 millones de pesetas y pico. No sé cómo se resolvió esto. Ahora, hay un último punto de los capítulos a abonar y es, sexto, anticipo llevado a efectos a favor del obrero accidentado para trasladarlo a Madrid, 25.000 pesetas de la época, porque hubo un desagradable suceso de que un obrero tuvo un accidente ya en las postrimerías del tren, y a mí me suena, lo digo con todo el respeto, porque casi parece falta de respeto por mi parte no recordar si este hombre murió o no. A mí me suena que murió. De manera que tuvimos hasta ese pizco de mala fortuna. Pero no fue el único muerto. No fue. Ese fue estando montándolo por un accidente laboral. O sea, pero yo, desgraciadamente, casi 10 años después de eso, allá los años finales de los 80, bien, o los 90 a lo mejor, quedó una estación transformadora donde hoy está en el Parque San Telmo, donde hoy está el Escalete, que es la túnel, ¿no? Ahí. Y para hacer ese túnel hubo que desmontar una estación transformadora que quedó. Entonces allí era una estación que era para alimentar el tren. Sí. Entonces aquello llevaba abandonado pues 20 años, ¿no? Entonces mandaron desmontarla. Y al desmontarla, 2 personas se electrocutaron al desarmar la paramenta. A ver, porque esto es para pararse un poco, porque sí, hay una afirmación muy generalizable para un hecho muy concreto. Es decir, se electrocutaron 2 obreros y mandaron desmontarla es demasiado específico. ¿Quién mandó qué y quién no vigiló que esto podía ocurrir? No, ¿cómo se llama? Se desmontó porque necesitaban el espacio para hacer la obra, y aquello estaba abandonado. Sí. La electrocutación fue un accidente, o sea, nadie pudo pensar que aquella estación, que no alimentaba nada, venía desde el Hotel Iberia un cable que llegaba hasta allí. Y entonces mandaron unos obreros, no, es una cosa, fue un accidente, y entonces se le quedaron electrocutados, ¿no? Pero vamos, eso es una anécdota por abundar en que pero eso no tiene nada que ver con Transeuropea, eso fue mucho después y tal, había muerto. Y hubo un pleito, o sea, una demanda por mala praxis, en fin, una serie de historias de cual tuve que intervenir como ingeniero. Pero y yo por ir terminando y concretando, es decir, la historia por aquello del refrán de cuando veas las barbas del vecino quemar, pon las tuyas a remojar. Nosotros hemos visto cómo se quemaron aquellas barbas. Y hoy estamos hablando, y lo hemos citado aquí, los 3 en varias ocasiones, del proyecto del ferrocarril de Gran Canaria, que hoy está, por lo menos en veremos. Hay una diferencia sustancial que también ha salido aquí. Es decir, aquel primer tren era con un capital privado, este es con un capital público. Pero además de esa diferencia sustancial, tú has apuntado, Pepe, has apuntado, Pepe, que hay también ciertos puntos oscuros con respecto a ese tren,
porque hay pues, problemas con las vías, problemas con los estudios. En definitiva, es un proyecto que está parado, que solamente en los estudios previos que se han hecho ya llevamos gastados casi 40 millones de euros y que sin embargo todavía está en un veremos. ¿Tú crees que hay vagones negros también en ese tren? Y si lo crees, ¿cuáles crees que son? En el nuevo. En el nuevo. Sí, claro que los hay. De hecho, yo he vivido algunas situaciones esperpénticas en Bruselas. Iban de aquí a pedirle a Bruselas que financiara estos fondos, ¿no? Y decían, claro, pero te decía la Comisión de Transporte, que presidía uno que tenía mucha amistad con él, que era Juan de Dios Izquierdo, era un diputado socialista de Castilla-La Mancha, ¿no? Que por cierto hizo el libro blanco del transporte para la Unión Europea y lo presentó en el Hotel Santa Brígida antes que en la propia Unión Europea, con una peculiaridad de que no había ninguno del gobierno de Canarias allí presente, una cosa peculiar. Pero bueno, entonces cuando le decían, bueno, queremos un tren, decía sí, decía en la Unión Europea, pero un tren, nosotros no financiamos más que trenes de alta velocidad. Sí, nosotros hacemos un tren de alta velocidad. A 60 kilómetros. Y le pregunta, ¿cuántos kilómetros? 50. Le he entendido mal. 500, dice usted. No, 50. Pero hombre, entonces al final querían hacer las vías de alta velocidad, pero la maquinaria no. Madre mía. Claro, entonces se te reía. Eso es un vagón negro. Es un vagonazo. Eso es un vagón negro, evidentemente. Pero luego además nos encontramos con que ahora, el 29 de junio pasado, en un estudio además de la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se llegan a las conclusiones de que el tren no es viable, pero no es viable ni siquiera para la sociedad a la que se supone que le prestaría un favor, ni para la empresa explotadora del propio tren. Eso también... Eso es la misma. Ellos han usado la misma metodología del estudio aquel que hicimos en su día, actualizándola, porque claro, han pasado casi 50 años, ¿no? Entonces, pero desde tu punto de vista, ¿tú crees que es rentable hoy? No, imposible que sea rentable. Porque, sin embargo, sí que tiene en el mapa que hemos podido ver de la trayectoria, el mapa de Gran Canaria con el dibujito de la trayectoria, sí que hay muchas paradas. Pero, claro, eso ya lo cubren las guaguas. Eso ya lo tiene Salcay. Claro. Es decir, claro, estamos poniendo una albarda sobre otra albarda. Entonces, y no es que, no es que Salcay quiera oponer, Salcay, vamos, global ahora sí. Tiene Utinsa y Salcay todavía metidos, somos los que ya peinamos cana. Bueno, para algunos. Algunos. Entonces, esto ya lo tienen montado. No son los transportistas, como he leído en algún sitio, de los discrecionales, es decir, lo que llamamos las guaguas turísticas. Porque claro, aquí estamos hablando exclusivamente de transporte de viajeros. De transporte de viajeros. No estamos hablando de mercancía. Un tren convencional que podía llevar mercancía. No, aquí es otra cosa, transporte de viajeros. Entonces, no solo el transporte discrecional funciona de otra forma distinta. Te va a esperar a los turistas en ¿cómo se llama? En la puerta del aeropuerto y se lo lleva a la puerta del hotel. Los recoge, los lleva de excursión y todo eso. No estamos hablando de eso. Claretianos que lo llevaban de excursión. Esto, por tanto, sigue siendo lo mismo. Lo único que han hecho es actualizar los datos. Porque... Sí, pero sin embargo hay una calificación del propio Cabildo Insular, creo recordar, que sí que lo considera incluso un bien de interés insular. Bien, pero eso ya es un sentimiento, eso es una opinión. Es decir, una cosa son las cifras reales, en pesetas contantes y sonantes, y otra, tú puedes hacer después una interpretación que se hace muy frecuentemente para todos estos proyectos ruinosos. No, pero es que es un bien social. Entonces vamos a valorar económicamente... O sea, oímos bien social y lo asociamos directamente a proyectos ruinosos. Vamos a ver la satisfacción de la gente cuánto cuesta. Y entonces ahí pones lo que quieras. Claro. Y con lo que quieras te salen las cuentas. Pero a final de año hay que pedir dinero. O lo quitas de los presupuestos que ya tienes, o te viene dinero del exterior, que también te viene vía impuestos. Pero este ferrocarril de Gran Canaria, esto también se lo comento a don Ángel, porque probablemente, bueno, por no estar tan viviendo aquí, aunque venga muy a menudo por esto de los cursos de oratoria, del que, por cierto, acaba de terminar uno en la Universidad de Maspalomas. Dos ediciones. Dos ediciones en la Universidad de Verano de Maspalomas. Sí. Este es un proyecto que no es nuevo, o sea, el proyecto del ferrocarril, más allá del fracasado tren vertebrado, es un proyecto que yo recuerdo que estaba en la mesa de la presidenta del Cabildo cuando la presidenta del Cabildo era María Eugenia Márquez.
todo este tiempo, hasta la actualidad, se ha pospuesto precisamente por esta, probablemente, pero por esta inviabilidad del proyecto y porque le falta mucha definición. Hoy, ¿quién impulsa ese proyecto y desde dónde se impulsa ese proyecto, cree usted, doctor? Por lo que yo leo en la prensa, desde el Cabildo Insular de Gran Canaria. Es donde está. De hecho, hay una consejería de eso, o una dirección, no sé, un departamento de ferrocarriles canarios. Y grandes expresos europeos, añadiría yo. ¿Por qué? Porque ya me dirás que ferrocarriles canarios en Gran Canaria. O sea, otra cosa es que haya alguien que estudie... Hombre, una empresa asociada. Una empresa asociada al Un Cabildo. chiringuito se refiere, para ser más... Bueno, yo tengo que ceñirme un poco a la diplomacia periodística y me tengo que ceñir un poco eso a lo que me corresponde como en el papel que desempeño hoy. Pero si hay una oficina, una empresa privada vinculada con el Cabildo de Gran Canaria que efectivamente sí tiene a alguien trabajando en ella, que además curiosamente es la que hoy es consejera de el Gobierno de Canarias, Noemí Santana, que lleva asuntos sociales, me parece que lleva en el Gobierno de Canarias, y que la empleó quien además propulsa y apoya el proyecto del tren, que es el vicepresidente del Gobierno de Canarias y Asuntos de Hacienda, que es don Román Rodríguez. Esto, yo sigo diciendo, esto se puede seguir apoyando cuando en estudios ya se dice que no es viable, por mucho que diga el Cabildo que es quien lo apoya, por tanto es opinión de parte, de que es interés, bien de interés insular, pero que sin embargo, después de tantos años nadie ha puesto en marcha, que ya llevamos gastados, en este caso no de la empresa pública, sino sí de dinero, pero no de la empresa privada, sino de dinero público, 40 millones de euros casi, en estudios para que esto siga en veremos. Estudios y proyectos de estaciones que están pagados y hechos, ¿no? Y que en su momento, cuando se haga de verdad, habrá que rehacerlos. Porque una cosa es hacer un estudio en el aire, o sea, un proyecto en el aire. Mire, yo mañana puedo hacer una estación de metro en la Plaza Santana. Puedo hacer el proyecto, otra cosa es que lo haga después. Entonces, a mí esto me parece, con todo el respeto, es un disparate. A mí me parece muy bien que un señor quiera, un político en este caso, quiera proponer lo que quiera proponer. Está en su derecho y casi diría en su obligación. Pero de eso a llevarlo a la realidad, la realidad es muy cruda. Y el dinero cuesta mucho trabajo conseguirlo. Eso de que paga Europa, no. Paga Europa no, viene un dinero que después hay que devolver. Bueno, paga Europa, pero como si el dinero de Europa, como dice doña Carmen Calvo, no fuera claro. El dinero público, no de nadie. Es de los impuestos de los ciudadanos europeos. Claro, y que lo que vaya allí no va a otro sitio. Efectivamente. Entonces, ojito con las cosas. Como ven, la intención de la línea que conduce esta tertulia es conocer la historia de primera mano de aquel fiasco que terminó siendo el tren vertebrado de Gran Canaria, para conocer cuáles pueden ser, conociendo aquellos vagones negros, los vagones negros de este nuevo tren, de este nuevo proyecto, de este nuevo ferrocarril. Yo, como ven, en este último programa de esta temporada, no es que quiera levantar ningún tipo de polémica, ya saben que esta no es la filosofía de este programa, pero sí es la filosofía de este programa, como ustedes bien conocen desde el principio, tratar los temas desde las entrañas, es decir, hablar de todas aquellas cosas que no se suelen hablar, bien porque se han metido en el cajón del olvido, como el tren del tren vertebrado, como el caso del tren vertebrado, o bien porque, como en el caso del nuevo ferrocarril, ahora mismo no interesa mucho, mejor no meneallo, como decía el gallego, ¿no? Entonces, no quiero crear, como digo, ningún tipo de polémica, pero lo que sí hago es dejar abierta a la ciudadanía este debate. Este debate, tenemos todo un verano por delante, tenemos un montón de... Por si este tema se tuviera que volver a retomar aquí en Gran Canaria Televisión y en este espacio, en Espacios para Hablar, volveríamos a tomarlo trayendo a los invitados pertinentes que nos permitieran, como siempre, tratar con rigor aquellos temas que tratamos. A nuestros invitados, don Ángel Lafuente y don Francisco Fernández Belda, muchas gracias por haber venido a este espacio de tertulia, a este espacio para hablar aquí en Gran Canaria Televisión, a pintar de otros colores aquellos vagones negros de la historia y a intentar que no sean tan negros
Protesto, como digo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y yo le agradezco a usted muchísimo y a esta emisora, y en esta última parte me he mantenido en silencio porque no puedo opinar, no tengo datos ninguno. Lo que sí que como canario de corazón que soy, se haga lo mejor por Canarias y ojalá, a lo mejor, en cualquier lugar de la isla se haga una estación para los viajes espaciales y el señor Víctor venga aquí a volar por más allá de las nubes. Es mi deseo, pero en cuanto a la polémica o no que hay ahora, pues no tengo nada que decir porque no estoy ilustrado. Cosa que por otra parte lo acredita. Habla de aquello que sabe y lo acredita además como aquello que ha ejercido siempre como periodista, es decir, de aquello que se puede mostrar y de lo que no, pues. Efectivamente. Pues, insisto, gracias por haber estado aquí y don Francisco, igualmente, muchas gracias por haber estado aquí. Saben que ambos tienen en Gran Canaria Televisión su casa para cuando quieran. Vendremos, ¿eh? Gracias. Y a ustedes, señoras y señores espectadores, también muchas gracias por estar con nosotros una semana más aquí, como digo siempre, en este patio de tertulias, donde hacemos programas única y exclusivamente para despertar el interés de espectadores como ustedes. Recordarles, eso sí, que nos pueden seguir en el canal 44 de la TDT o en Ver Gran Canaria, escrito así todo junto, en Facebook Live. Así que, como digo, que tengan un buen verano, nos despedimos en este último programa de la temporada y hasta septiembre, que nos vemos pronto. Feliz verano.